Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta temporada nueva, que es la segunda temporada de Panterapia Podcast. Bienvenidas. Estamos muy contentas. Muy, porque por fin decidimos mostrarnos en video y para que también vean nuestras caras y no solo conozcan nuestras voces. Y hoy es el primer episodio que grabamos en enero. Tenemos una rosca de Reyes que Mónica y Sol hicieron el favor de traer. Muchas gracias. Y bueno, pues eso, vamos a hacer el podcast ahora sí, también en video. Pues bueno, para la tómbola, como ya es tradición, vamos a usar la mano santa, la más santa de Mónica. Sí, le falta el crucifijo y ¿cómo se llama esa cosa que se ponen las monjitas de guerra? ¡Mi salillo! Y bueno, la dinámica de hoy es que quien pregunta es quien primero parte la rosca. Panterapia Podcast. ¿Salió? A ver, es una pregunta que tengo desde hace tiempo y también de la que creo que no hay, o sea, que tengo una respuesta simple a esa pregunta, pero que no me quedo contenta con esa respuesta simple y me parece algo importante y por eso quiero plantear como para, pues sí, para escuchar sus ideas y saber cómo le hacen ustedes. Y tiene que ver justo con cuando, o sea, la terapia sobre todo está hecha de palabras, ¿no? Y de un diálogo hablado. No sé si les pasa, pero cuando la gente es fluida en el texto, en su narrativa, es un poco más sencillo, ¿no? Como a menos que sea demasiado fluida, puede ser complejo. Pero no siempre la gente es fluida en el texto. Y entonces eso, como que yo me siento más nerviosa o más inquieta cuando la conversación no fluye porque, ya sea porque la persona que está enfrente no tiene el lenguaje tan accesible, ¿no? Me pasa mucho con adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que si le hago la misma pregunta a una persona adulta que a un adolescente, la persona adulta se puede tomar su tiempo para desarrollar la respuesta y muchas veces los adolescentes contestan sí, no. Y entonces, como mi pregunta es, ¿qué hacen ahí? ¿No? O sea, yo decía, tengo una respuesta simple porque creo que con adolescentes pues pongo algunos ejercicios o algunas cosas que permitan que salga más información o que les faciliten a ellas y a ellos, ¿no? Hablar. Pero luego o sea, como que en el fondo de mi corazón siento que a veces cuando más conexiones, o sea, puede haber una gran conexión sin palabras, ¿no? Y entonces eso, me quedo pensando, ¿cómo podríamos favorecer como otro tipo de conexión, otro tipo de lenguajes en el consultorio, que no sean solamente hablando, ¿no? Por ahí es la pregunta, ¿no? A ver si está todo el nacimiento de una vez. Solo para finalmente. Ahí está. Bueno, pues sí está difícil la pregunta. Lo primero que pensé es que depende del momento del proceso de la terapia también, ¿no? Yo también creo, como tú, que hay otras formas de comunicarse que no son siempre la palabra y que incluso pueden ser mucho más potentes, pero que muy al principio de la terapia a lo mejor el uso de los silencios y eso, sobre todo con adolescentes, es más difícil, ¿no? Yo sí creo que al principio recurrir a estas estrategias de juegos,
cartas, en fin, pueden facilitar y también puedes como empatar con los intereses de la o el adolescente, ¿no? Yo, en mi experiencia, cuando las o los adolescentes descubren que conozco cosas que a ellos les gustan, ¿no? Inmediatamente se construye ahí una relación diferente. Eso por un lado. Pero sí creo que cuando ya hay un trabajo de confianza más profundo y que al chavo, la chava le está costando trabajo verbalizar, ahí sí creo que el cuerpo es una gran guía, ¿no? Desde reconocer su cuerpo, las sensaciones, los movimientos, etcétera, creo que son una gran pista que incluso le puede dar vocabulario nuevo a la persona, ¿no? Pero en realidad, para mí no es como hagamos el paso 1, 2, 3, sino más bien también es sentirme a mí en ese momento y descubrir qué es lo que a mí o que yo necesito también para poder acompañar ese proceso, ¿no? Pero en realidad así una respuesta clara no tengo. No. Pau. Tampoco tengo una respuesta. Pero sí quiero rosca, así que me lanzo. Yo pensaba, Monkey, como en los casos en los que he sentido esto que dices, ¿no? Como que pregunto algo y la respuesta es corta y entonces tengo que hacer como más, creo que sí, como un esfuerzo más grande para que la conversación fluya. Y también aplico lo que decías como o hacer dibujos o algún ejercicio o algo así. Pero aunque puede ser muy útil, porque también es creo que otra forma de comunicarse así, ¿no? Con juegos o con arte. Sí, a ver, creo que algo que a mí me ha ayudado es relajarme y estar consciente de que la responsabilidad de la conexión no es solo mía, sino que también, o sea, es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces creo que sí, que al final, por ejemplo, a mí me pasa que en las primeras sesiones de terapia con alguien nuevo o nueva, me cuesta más trabajo también. O sea, yo soy consciente de que yo también estoy como que agarrándole confianza a la persona y no fluyo. Pues no es que no fluya, o sea, sí puedo tener la sesión y a lo mejor la otra persona no se da cuenta, no lo sé, nunca les he preguntado, pero sí me doy cuenta yo de que no estoy tan en confianza como puedo llegar a estar después, y creo que lo mismo puede pasarle a las otras personas, ¿no? Hay personas que agarran confianza más rápido, otras que se tardan más, y entonces lo que me he dado cuenta es eso, que es como, pues como en cualquier relación, solo estar y esperar a que ese vínculo se vaya dando, por un lado, y por otro lado también como, yo creo que las personas están conscientes de que tienen una intención al estar en terapia. Saben que están ahí para algo, ¿no? Y entonces yo también tengo una intención al ser su terapeuta, ¿no? Cuando estoy en salud. Salud a nuestro productor. Estornudó muy discretamente. Y ahora está muy apenado. Ya se me fue la onda. Ahorita lo sí. La intención. Ajá, yo tengo una intención cuando estoy ahí y sé que la otra persona también la tiene, aunque creo que no siempre desde el inicio la tienen clara. Pero algo que a mí me ha sorprendido es en casos así o en sesiones así donde al principio es como, sí, no sé, y entonces es difícil. Conforme va avanzando la sesión, van saliendo los temas al final, ¿no? O sea, como que siempre me ha pasado que si alguien trae un tema, lo saca en algún momento y yo misma me sorprendo así como de, parecía que no tenías nada tal vez hoy que decir, pero al final sí está saliendo eso de lo que quieres hablar, porque sí, pues también creo que hay esta conciencia de tenemos una hora hoy, es una
es un tiempo que yo estoy utilizando, que además, pues, muy probablemente estoy pagando, o mi mamá o mi papá o quien sea está pagando este espacio, y entonces creo que en la conciencia de los consultantes está pues tengo que aprovechar este tiempo, ¿no? Y entonces creo que muchas veces sí sale, ¿no? O tal vez no en la primera sesión, pero conforme va avanzando el proceso, pues va no solo como surgiendo la conexión y se va profundizando la relación y la confianza que mencionaba Sol, sino también va saliendo eso que quieren trabajar. Y creo que eso, entonces, para mí es mucho también como estar en una, más bien como recordarme que tengo que estar tranquila y observar lo que está pasando y no intentar tanto que la otra persona hable, sino también darle su espacio para que vaya hablando poco a poco y sí, y confiar en que va a pasar lo que tenga que pasar. Ok, o sea, justo ahorita que estaba diciendo Paulina esto del aprovechar el dinero y así, lo que me quedé pensando es que, por ejemplo, en casos de adolescentes o niñez, no llegan generalmente por voluntad propia. O sea, sí me ha pasado que llegan adolescentes que dicen, yo pedí venir a terapia y así, pero generalmente les llevan, ¿no? Y entonces, de lo que me he dado cuenta es que primero como que te ponen a prueba. ¿Por qué? Porque han convivido con adultos, adultas y les han traicionado, ¿no? O sea, como de, dime, no te voy a regañar, y luego cuando dicen viene el regaño, ¿no? Y entonces es como, si es un adulto como, o una adulta como los demás, ¿no? O es o es diferente, así como se quiere mostrar aquí buena onda y que me escucha, ¿no? Y entonces como que empiezan como a probar. A veces, yo siento que una de esas es la resistencia a hablar, es como, también como a ver si me vas a tener paciencia, a ver si, ¿no? A ver si eres así o me vas a empezar a presionar como el resto de adultos empiezan a presionarme, ¿no? En la escuela, en la casa, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es reconocer como esa parte, como ver que también sí está haciendo algo, pero está como viendo cómo se relaciona con nosotras, ¿no? Y la otra es que también, o sea, no sé si es como un requisito absoluto como hablar mucho en todas las sesiones. Ya sé que yo soy el menos adecuado para decir eso porque hablo hasta por los codos, pero si nos podemos quedar ahí en el silencio también. O sea, si dicen no sé cómo hablarlo y vamos a construirlo, o no quiero hablar y entonces, pues, ok, ¿no? O sea, nos quedamos aquí. Porque a veces es como, sí, por la misma presión económica de que nos pagan y a veces no es, o sea, nos está pagando el papá, la mamá y quiere resultados, ¿no? Además, los resultados que son que mi hijo sea como yo quiero, ¿no? Además, y pues nos ejerce esa presión y entonces estamos pensando, o sea, a mí me parece que también una parte podemos estar pensando, pues si estoy siendo eficiente, si estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y entonces tendríamos que hacer algo, ¿no? Así. Y no, o sea, es como, o sea, una buena parte es aprender a relacionarnos, ¿no? Y ver cómo puedo relacionarme con alguien, incluso sin desde forzarme a hablar, ¿no? Y a veces también les pasa, hace poco tuve una sesión con una paciente y me decía, es que si no hablo nada, siento que te estoy quitando tu tiempo. Y entonces tengo que pensar así toda la semana de qué voy a hablar y no sé qué. Y es como, tranquilo, o sea, que aquí también es mi trabajo también ir buscando. Y si te tenemos que sacar las palabras a cucharadas, pues así será, ¿no? O sea, pero no tienes que venir con un discurso ya hecho, ¿no? Entonces creo que también como un poco eliminar esas exigencias y que también nos podemos relacionar desde, pues no vamos a hablar, o al ratito, o al final, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso. También como en esta parte de reconocer lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, es decir, cuando este consultante o esta consultante que me está respondiendo en monosílabos,
darme cuenta a mí, que a mí me genera angustia, desesperación, frustración, agobio, ¿no? O sea, cuando esa persona está delante de mí, pero después le voy dando muchas vueltas de qué tengo que hacer, pero lo hice mal, ¿por qué no le pregunté, no? O sea, como quedarme con reconocer que sí me pasan cosas y que está bien que me pasen cosas y que tal vez, dependiendo como en el momento que estamos del proceso, poderlo decir, ¿no? Me estoy sintiendo así, tal vez la persona que está frente a mí, tal vez le pasa lo mismo, ¿no? Tal vez se puede sentir o incómodo, o no saber qué decir, o tener miedo, o todo esto que ya dijeron, ¿no? Entonces, como que una de las cosas que decía, pues sí, reconocer que me pasa eso y entonces ir ajustándome eso y también validarme eso que me está pasando y como tratar de no resolver eso, como decir, ahora tiene que hablar y ahora tengo que hacer, ¿no? Como desde esta exigencia, que sí me ha pasado, y que creo que cuando respondo desde la exigencia no me va muy bien, ¿no? O sea, lo que encuentro es como más resistencia y menos ganas de querer hablar, entonces como que voy descubriendo eso. Y la otra que pensaba es que me acordé de un chiquito que estaba lloviendo y cuando llegué, o sea, cuando lo vi, me dijo que la mamá algo así como, creo que la mamá dijo que no quería venir. Entonces le pregunté, ¿no quieres venir? Me dijo, no. Y todavía no empezábamos la sesión y yo, mamá, ¿pulpa qué voy a hacer? Pues no sé. Entonces lo único que atiné fue a decirle, bueno, dame chance esta sesión. Si no te gusta esta sesión, yo me retiro y no hay más. Dijo, bueno, está bien, te voy a dar como chance. Entonces, como que eso, como preguntarle, saber que si te dicen que no, pues ni modo, pues apostarle a eso. Y entonces como que la exigencia también bajó, como que no tenía que resolver nada, no tenía que tal vez las mamás y los papás los traen por algo y entonces como quitar un poco la exigencia por la cual vienen y entonces yo tengo que hacer algo y entonces tiene que estar bien y entonces tengo que dar resultados rápidos, sino lo único que me toca hacer es que él se sienta cómodo en este espacio y que tal vez decida quedarse. Y entonces como que eso fui haciendo y pues un poco jugué con él y le empecé a hacer muchos chistes y muy tontos además. Me imagino. Muchos chistes, así, muchas simples, entonces estábamos hacia las risas todo el tiempo. Y ya al final le pregunté que si quería seguir viniendo, me dijo, sí quiero seguir viniendo, estaba muy contento. Entonces como que creo que eso, como la risa, como que no estuviera la exigencia, creo que eso nos ayudó a estar, ¿no? Como sin ningún objetivo de nada. Me conmueve mucho, Selenita, imaginarte chistoreteando con niñito. Y eso me hace pensar, o sea, como que siento que pasamos muy rápido por esta idea de jugar, ¿no? Como hacemos juegos, dibujamos y es lo que preguntabas, Mon, como ¿cuáles son estas otras formas de conectar que no son hablando? Y yo creo que también cuando jugamos y dibujamos y conversamos estamos hablando, pero creo que tiene que ver también con la forma en la que lo hacemos, como la actitud en la que estamos hablando o la actitud en la que estamos jugando, porque podrías proponerle un juego y estar súper seria y rígida, y entonces la otra persona también así de, ok, sí, vamos a jugar, pero qué incómodo. O puedes hablar jugando también, ¿no? Y entonces, algo que pensaba, más bien que estaba recordando que a mí me ayuda es, pues, echar chisme. O sea, como si no me estás contando voy a decir un ejemplo random, como cuáles son los problemas que tienes en tu casa o con tu mamá, por ejemplo, pues cuéntame qué está pasando en tu escuela, ¿no? Aunque no sea tu conflicto de que a mí me va mal en esto o lo otro, pues a lo mejor no, pues que el otro día llegó mi amiga bla y me contó que el otro niño le dijo no sé qué, no sé cuánto, y entonces ya como que empezar a echar el chisme tal cual ayuda a soltarse. Y creo que nada de lo que pasa en la vida, incluido el consultorio, es en vano. O sea, aunque sea chisme y pareciera algo banal, no es banal porque al final eso también nos está diciendo cosas de lo que le importa a la persona, de quién es, de lo que le llama la atención. Podemos también como después relacionarlo con otras cosas que le están pasando o de ahí agarrar para explorar más. Entonces,
creo que sí, creo que esta actitud juguetona de la que nos habla Cele es súper importante, ¿no? Como solo pues jugamos chismeando o no sé, con niñas y niños a mí me sirve también mucho como pues qué te gusta, ¿no? ¿Qué ves en la tele o qué te gusta leer o sí, qué del mundo te gusta y entonces ya de ahí pues sí, se va construyendo la relación. Me quedé pensando en lo que decías, Pau, de la responsabilidad, ¿no? Y me acordé que algo que yo hago mucho, sobre todo, porque, a ver, con adultas y adultos para mí es más sencillo devolverles la responsabilidad y decir, pues hacemos lo que quieras que hagamos, si no quieres hablar, pues está bueno, aquí nos quedamos, ¿no? Pero con adolescentes sí es un poco más complejo porque muchas veces pues efectivamente no están ahí por propia voluntad, ¿no? La gran mayoría, sí. Entonces, yo sí siempre les digo, bueno, pues ya estamos aquí, ni modo, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esta hora? Solo con esta hora, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hablar? ¿Quieres jugar con tu celular? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Y creo que esa es una forma de devolverles también la responsabilidad y de abrirles es como un mensaje muy claro de este espacio no es mío, es de ambos, ¿no? O de ambas. Y también tú puedes decir y opinar y proponer, ¿no? Y si la propuesta es pues no hablemos, pues no hablamos, ¿no? Si la propuesta es veamos un programa, pues vemos un programa. Pero sí creo que también es cierto que la exigencia externa de los adultos, de papá y mamá, y de que quiero que me arregles a mi hija o a mi hijo, pesa, pero nos pesa a ambos, ¿no? A la adolescente y a mí. Entonces es como, pues vamos a aliarnos, ¿no? Porque la incomodidad... En contra de tus papás. Pues, básicamente, no es que nuestro papel sea estar en contra de sus papás, pero sí es nuestro papel ser aliadas, ¿no? Del adolescente, ¿no? No de los papás. Ojo, esto es importante decirlo. O sea, cuando lleven a sus hijas, hijos, hijes a terapia, esto no es un restaurante donde pedimos niños a la carta, ¿no? O sea, buscamos el mayor potencial de la persona. Y eso puede ir en contra de la expectativa de mamá y papá. Y ese es mi papel, ¿no? Entonces, también yo me acuerdo de haber dicho en algún momento, pues, o sea, yo también siento la presión de estar aquí y también incluso me molesta que estés aquí a fuerza, ¿no? Porque no es lo ideal. Pero, ¿qué te parece, no? Si aquí hacemos algo tú y yo diferente a lo que sucede allá afuera, ¿no? Podemos ser aliadas, ¿no? Creo que eso me ha funcionado, ¿no? Y entonces ahí sí ya exploro otras cosas de qué te gusta hacer, tus amigos, no sé qué. Incluso me acuerdo que alguna vez una paciente adolescente me dijo, pues a mí me gusta Death Note, ¿no? Y entonces nos pusimos a hacer una libreta de Death Note en terapia, de estas negras, no sé qué, le compraba unos plumones plateados. Y entonces toda la reflexión, entonces ya quería hablar porque quería escribir en su Death Note, ¿no? Todos los que le caían mal. No, porque sí lo resignifiqué, sí. Evidentemente, no seguí la lógica de la película, pero... ¿Cómo es la película? Perdón. Es que si te caía mal alguien, lo escribías en la Death Note y moría, básicamente. Un demonio se cargaba del asunto, ¿no? Entonces, no se trata de eso, pero sí hubo que resignificarlo. Claro. Pero entonces ya quería escribir en su libreta, ¿no? Entonces hablaba y entonces el acuerdo era las reflexiones de terapia, las escribes en tu libreta y entonces se volvió, por mero accidente, un camino para empezar un diálogo más profundo, ¿no? Pero pues casi que como el burro que tocó la flauta, básicamente. Pues es muy intuitiva, sí, ¿no? Ajá, parecen accidentes, pero no son accidentes. No son, ajá.
Sí, lo que se me va ocurriendo con esto que decía Sol es que precisamente esta oferta, porque Sol decía, este espacio también es tuyo, ¿no? O es nuestro y yo me voy a aliar contigo. Precisamente esa es la propuesta que al principio causa desconfianza. Porque es muy novedoso, o sea, estamos en un mundo que está hecho para adultos, ¿no? Entonces eso de, aquí es mi espacio también y puedo moverme y hacer y no me vas a decir nada, pues no, pues mientras no rompas la ventana todo está bien, ¿no? O sea, es como muy novedoso y causa sospecha, ¿no? También, o sea, como así como de a ver si no me va a traicionar, porque aparte luego mis papás le hablan, ¿no? Y le preguntan cómo voy, ¿no? Y algo que hago es sí preguntarles, o sea, cuando me hablan los papás de, oye, es que queremos hablar contigo, así les digo, ¿ya le dijeron a su hija que quieren hablar conmigo? No, entonces díganle y yo también le voy a decir para ver si él está de acuerdo que yo hable con ustedes. Sí. ¿Y de qué? O si quiere estar presente o así, porque también hay como quieren hacer como esta alianza de, somos aquí adultos, ¿no? Entonces sí como esta parte de, pues infórmale, ¿no? Porque también es un ser y luego tendemos a ver a adolescentes y a niñas como si fueran cosas y no personas, ¿no? Y la otra es que también es una relación. Y como todas las relaciones a veces no se da. Y también creo que a veces hay que tener como la valentía de decir no es aquí, ¿no? Como pues una relación terapéutica, pero como una relación de amistad o una relación de pareja. O sea, puedo querer mucho que sea mi pareja, pero si no quiere, no quiere. Y entonces también decir, pues igual y conmigo no es también. Ya me esforcé ya puse todo lo que podía poner y a veces como conmigo no es, ¿no? Es que, o sea, me quedo pensando un poco cuando planteo la pregunta incluso yo digo, me pasa más con adolescentes, ¿no? Pero puede pasar con personas adultas. Y creo que cuando empezamos a reflexionar sobre ello, nos vamos a los adolescentes y a los niños, ¿no? Entonces, o sea, como un poco me queda la reflexión siento que al final la terapia es una metodología, un proceso creado por personas adultas para personas adultas, ¿no? Donde después sumamos a las niñas y a los niños y a los adolescentes sin tomar en cuenta que son distintos, que la forma en la que manejamos el lenguaje no les hace sentido muchas veces, ni le entienden. Entonces eso, me quedo pensando otra vez sin respuesta, pero sí, porque creo que ahí es donde nos cuesta más trabajo, ¿no? Y creo que hay muchos esfuerzos muy lindos de poder conectar sin jalarles para que se suban a nuestro tren, sino más bien subirnos a su tren, ¿no? Y me parece fascinante, o sea, como todas las posibilidades que habría ahí, y creo que tenemos una responsabilidad, pues sí, de buscar formas y no tratarles de, sí, como otra vez, como de moldear a la forma adulta de nuestros lenguajes, ¿no? Y de nuestras conductas también. Sí, y analizarles desde nuestra mirada, no sé, me parece una cosa hasta como un tema ético pues ahí, pero que tampoco está fácil de resolver, ¿no? O sea, bueno, que implica tal vez hasta investigación, pasión, ¿no? Como, sí, meterse a eso, ¿no? Pues por eso también creo que hay gente que trabaja con niñas y niños o sea, yo no trabajo con niñas y niños, sí, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Incluso hasta ahorita que te escucho, digo, a lo mejor irnos al extremo de cuestionarnos si las adultas y los adultos tendrían, ¿cómo decirlo? Si somos quienes tendríamos que acompañar, ¿no? Otros adolescentes, o sea, yo sí algo así, que, o sea, no sé, sí, pero sí. De pronto decidimos que como los adultos sabemos todo y podemos todo, pues vamos a atender adolescentes, sobre todo adolescentes, ¿no? Y yo digo, pues a lo mejor no. Me quedé pensando en la serie esta de Sex Education, ¿no? Y es como el diálogo es diferente. Claro. Sí, o sea, yo desde hace mucho tiempo creo que las y los adolescentes tendrían que ir a terapia de grupo. Pero luego no hay muchos espacios de terapia de grupo para adolescentes, ¿no? Y cuando hemos intentado abrir espacios de terapia de grupo, no se abren, ¿no? Entonces... Es que depende de los adultos.
Claro, pues es que son adultas abriendo, o sea, las y los adolescentes hablan entre sí, ¿no? Sí. No queremos guiarles en un grupo, pero sí creo que es pues otro contexto. Voy a decir otra cosita antes de darte el micrófono. Yo pensaba también en con esto que dices, Mon, como para mí un principio fundamental en la terapia, o sea, mi labor como terapeuta, que aprendí de Erickson es esta idea de la terapia tiene que ser útil para la persona y tiene que estar hecha a la medida para la persona. Yo puedo tener mis técnicas y mis métodos y mis ideas de lo que funciona, pero al final si a la persona o a la familia o a la pareja que está ahí enfrente no le funciona, pues no funciona, ¿no? Ya está. Entonces, sí, nos centramos más en adolescentes porque creo que nos jala más, pero sí, claro que también pasa con las personas adultas. Y tenemos, sí creo que aunque es una responsabilidad compartida lo que pasa en la sesión y las otras personas también ponen de su parte, o sea, no hay manera de que yo haga todo ahí, siempre la otra persona también está haciendo su parte. Sí es mi labor como terapeuta desde mi punto de vista hacer que ese espacio le sea útil a la persona. Entonces, desde ahí pues me toca moverme y reinventarme y explorar y preguntarle si le está siendo útil y si no, pues buscar en conjunto una forma de que sí le sea y si no, como decía Gabriel, pues a lo mejor no es conmigo. Y algo que a mí me ayuda también es la hipnosis, justo retomando lo de Erickson, pues sí, a veces la persona más que hablar pues necesita otra cosa, ¿no? Dormirse, tal vez, relajarse, escuchar, que yo le diga cosas, que en la hipnosis pasa todo eso, ¿no? Te puedes dormir, te relajas, pero además creo que se invierte el papel más o menos porque yo hablo mucho más cuando yo hablo todo el tiempo cuando estoy haciendo una sesión de hipnosis y la persona se queda callada, sentada y pues así, ¿no? Como imaginando y haciendo como este trabajo interno y entonces pues también, ¿no? Creo que justo también ir y sentarte frente a tu terapeuta y hablar, pues puede ser muy pesado y a lo mejor a veces no quieres hablar, ¿no? Y quieres que te digan, ayuden, que te hablen, que te ayuden o sí, que te hagan imaginar cosas, no sé. Bueno, y sumando, o sea, también me pongo a pensar de que tendríamos que tener la claridad en qué posición están los adolescentes. O sea, porque algo que pasa culturalmente es que no tienen como un espacio cultural como de esta manera, ¿no? Como que se les exige ser adultos y entonces llegan a terapia, los llevan a terapia porque es como no está madurando y qué va a hacer y bla, bla, bla. Pero también en otros momentos se les infantiliza. O sea, no terminan de ser niñes, pero tampoco llegan a ser adultes, ¿no? Y entonces esa posición para adolescentes es muy compleja porque más bien o sea, ser adolescente es una etapa en la que tú estás y en la que tendría que permitirse que estés. No tienes ni que tener conductas de adulto a adulta, ni tener conductas de niña a niño. Y a veces convivimos desde esa mirada con los adolescentes. O sea, les convertimos en niñas o en adultos dependiendo cómo nos vaya bien también. Oye, ya para acabar, pero pensaba como en que las personas también saben... O sea, son expertas en sus vidas, ¿no? O sea, saben qué les sucede. Y yo creo que las niñas y los niños también saben, ¿no? O sea, saben qué les pasa. Tal vez no pueden ponerle nombre tan fácilmente, pero de alguna manera saben decir qué es lo que les está sucediendo. Y a mí me hace pensar como en confiar en eso, ¿no? Como si yo me retiro de ahí, ¿no? Como desde estas voces de estas personas adultas diciéndome todo lo que les pasa y puedo confiar en lo que ese niño, esa niña me está diciendo, creo que llegó a un mejor puerto y creo que el trabajo puede ser inclusive mucho más corto, ¿no? Pero pienso como que hay que quitar a los adultos de en medio. O sea, de en medio como de calmarlos, de calmarles y decirles, a ver, pues, o sea, tú puedes ver ciertas cosas, pero no necesariamente es eso que le pasa, porque tenemos demasiada información las personas adultas. Entonces,
desde esto que sabemos, hay muchísima interpretación de cómo tendría que ser este niño, esta niña o este adolescente, y se tendría que comportar y tendría que entrar en esta caja y tendría que caminar por aquí y no salirse de este riel, ¿no? Entonces, cuando podemos quitarles, decir, a ver, pues vamos a conocer su camino, o sea, solo conocerlo, cómo es ese camino, y vamos viendo si está afuera o no, y qué tan afuera está, y que si ese estar afuera le genera algún problema realmente, ¿no? O sea, porque creo que tiene que ver con que están súper encasillados de cómo tendrían que ser. De ahí es donde está el error, que las personas adultas estamos duro y duro. Tienes que ir para aquí, y hay de ti que no te vayas por ahí, ¿no? O sea, lo pienso yo como mamá y creo que también me pasa, pues, ¿no? Y que Nicolás tendría que ir por un camino. Pero también Nicolás puede decirme, no es por ahí, y yo puedo pelearla, ¿no? Pero deben decir, a ver, pero ¿y qué pasa si voy por ese camino que él quiere también, ¿no? A lo mejor llegamos a un lugar donde él está mucho más cómodo y no necesariamente es un mal camino. No sé, eso me hizo pensar. Muchas gracias. Me llevó un mundo de ideas. No, me parece. No. Aquí lo tengo todo en mi cabecita. Puedes escuchar el podcast después. Exacto. Consultarlo. Y ponerle like. Muy bien. Sí, o sea, sí, me parece un tema complejo. Me gusta escuchar lo que cada quien despliega o cómo usan su creatividad para ello, ¿no? Y eso, y siento que al final la pregunta sigue abierta, ¿no? Sí. Y si luego van encontrando cositas, pues ahí me las comparten también, ¿no? Porque plastilina. Sí, o sea, no, me parece, o sea, me parece un tema muy importante de pensar, ¿no? Entonces, pues eso. Muchas gracias. Y también quien nos esté escuchando, si tiene ideas, si tiene estrategias, si nos están viendo también, o si hay algunas, tenemos la suerte de que haya niñas, niños, adolescentes que nos estén escuchando, pues escríbanle y dennos ideas pues para poder mejorar esos espacios, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos ahora y nos escuchamos el próximo viernes. Y pues bueno, no se olviden de dejar a sus niñas y adolescentes ser niñas y adolescentes. Déjenlos en paz, diría Pink Floyd. Cada vez que quieran regañar a su adolescente o a su niña, pónganle like, mejorando. Sí. Living Kids Salon. Y bueno, no se olviden de darle like, de seguirnos en YouTube, de darle a la campanita, de suscribirse, de seguirnos en Facebook, en Instagram, de comentar en Spotify también. Comenten, pongan sus sugerencias, dudas. Si dicen no me gusta, también pónganlo, escriban no me gusta. Y pues los ignoramos igual, pero... no, ya lo tratamos de resolver. Pero pues bueno, nos vemos el próximo viernes. Adiós. Chao. Panterapia Podcast.